Antes de empezar, te recuerdo que si te gusta mi contenido, puedes suscribirte al canal, así como activar la campanita de notificaciones, para que de esa manera no te pierdas ninguno de mis videos. Sin nada más que decir, comencemos. A lo largo de la historia siempre se ha dicho en numerosas culturas y religiones que los objetos son capaces de almacenar las energías que los rodean, de manera que estas energías son capaces de manifestarse mediante estos objetos de maneras realmente extrañas y lúgubres. Y todo esto puedo asegurárselos, pues he experimentado esto en carne propia. Para los que no lo sepan, yo vivo en la mansión medieval Fernsby, la cual es propiedad de mi abuelo, un magnate multimillonario, pero por cuestiones de negocios tiene que viajar mucho, razón por la cual me ha dejado a cargo de la antiquísima mansión, la cual se ubica en Irlanda del Norte y es patrimonio nacional británico debido a su gran tamaño y arquitectura, sus 700 años de antigüedad y su sangrienta y oscura historia, pues se estima que desde sus inicios unas 8.700 personas han muerto violentamente dentro de sus paredes. Ya que el lugar antes era utilizado para castigar a los criminales de Irlanda y también para quemar en la hoguera, empalar y torturar a las personas que se creía que eran ocultistas. Sin mencionar las múltiples y sangrientas guerras que se vivieron dentro y fuera de sus paredes. No exagero en decir que esta mansión fue un lago de sangre. Dentro de la mansión, específicamente en su enorme biblioteca renacentista, hay un enorme y hermoso piano de cola. Recuerdo que la primera vez que lo vi, el día que recién me había mudado a la mansión, quedé fascinado con la hermosa y fina madera de abeto con la que estaba hecho el instrumento. Además de que el enorme piano era importado desde Florencia, Italia, y fue hecho por Bartolomeo Cristofori, un famoso constructor de pianos italiano. De hecho, sus pianos tienen un sonido tan perfecto y exquisito, que cualquiera de sus instrumentos, si es legítimo, puede llegar a costar no menos de $3 millones, pues a pesar de que en la actualidad muchos expertos y físicos han intentado imitar el sonido de sus pianos, nadie lo ha logrado con éxito. Su técnica para construirlos de manera que suenen tan perfectamente es algo que Cristofori se ha llevado a la tumba. Pero seguramente se preguntarán en qué se relaciona el piano con la mansión Fernsby. Y es que a pesar de la belleza y extravagancia de esta mansión, cosas realmente tétricas y paranormales ocurren en el lugar, como olores extraños, caras aterradoras en los espejos, sonidos, rasguños y voces procedentes de la nada. Incluso entidades que se manifiestan descaradamente en las noches. Podría asegurarles que todo esto ocurre debido a la crueldad sangrienta e inhumana que ocurrió en la mansión en los siglos pasados. Y podía atribuir que debido a la mala vibra que habita en el lugar, el piano había absorbido gran parte de la maligna energía de la mansión. Pues desde mi llegada a esta casa, el piano siempre se había comportado de una forma muy extraña. Recuerdo que mi primera noche en la mansión, un brusco y fuerte sonido me despertó. Era proveniente del piano. Sonaba como si alguien estuviera golpeando las teclas con fuerza y carácter, pues el sonido se escuchó a una gran distancia. Bajé a revisar, y entre más me acercaba, el sonido se incrementaba. Justo cuando entré, el piano paró de tocar en seco. Revisé la biblioteca y no había nada ni nadie, y justo cuando salí, el piano volvió a tocarse solo. Así que volví a entrar, pero como se lo imaginarán, el sonido volvió a parar en seco, y no había nadie. Era como si alguien o algo estuviera jugando conmigo. Otro patrón extraño que pasaba con aquel piano era que de vez en cuando en mis tiempos libres me gustaba ir a la biblioteca y practicar con el instrumento. Y una vez que la yema de mis dedos hacía contacto con las teclas,
Yo era capaz de tocar melodías extremadamente rápidas y difíciles que nadie imaginaría que un ser humano pudiera tocar. Además, las melodías ni siquiera me las sabía. Era como si el piano se apoderara de mi cuerpo y tocara automáticamente. Para mí podían pasar minutos, pero una vez que paraba de tocar, podían haber pasado horas. De hecho, una ocasión que me quedó muy grabada en la memoria fue una mañana de sábado que recién me había levantado. Eran aproximadamente las 8 de la mañana y quise tocar un poco antes de desayunar. Para mí lo que fueron unos minutos fueron más de 12 horas de la vida real, pues una vez que me levanté del banco, eran las 9 de la noche. Cabe decir que este fenómeno no siempre ocurre, simplemente sucede en días y momentos completamente aleatorios. También otro fenómeno sumamente extraño es que justamente que se dan las 3 de la madrugada, un potente olor a sangre se manifiesta del piano e invade completamente la biblioteca. Pero sin duda lo más tétrico y lúgubre de todo esto es que de vez en cuando, sobre la madera del piano, suelen aparecer una serie de manchas oscuras que forman una especie de rostro extraño. Pero lo curioso y raro de esto es que por alguna razón, aquel rostro se me hace muy familiar. No estoy seguro en dónde lo he visto, pero no exagero en decir que me resulta sumamente familiar. Es como si ya lo hubiera visto antes. El tiempo pasaba, y algunas noches se hacían insoportables por el sonido del piano, a tal extremo que tuve que pagarle a un especialista en instrumentos musicales para que le quitara las cuerdas al instrumento, pero esto fue en vano, pues aún sin cuerdas, el piano era capaz de seguir produciendo sonido. No lo podía creer. ¿Cómo demonios explicas que pueda seguir emitiendo sonidos si ya no tiene cuerdas? Fueron pasando las semanas y meses, y a pesar de que siempre vivía intrigado y atemorizado por el piano, de alguna forma ya me había acostumbrado a los sucesos aterradores. Pero todo ello me tenía realmente tenso y estresado, a tal nivel que me obsesioné por saber la razón por la cual el piano hacía esas cosas tan extrañas. Era tanta mi obsesión que hasta el personal de la mansión lo notaba. Un día por la mañana, mientras me encontraba desayunando, Ramsley se acercó a mí. Ramsley es el mayordomo de la mansión. Es un hombre pálido como el papel y tiene 85 años de edad. Él lleva trabajando aquí desde su juventud por más de medio siglo. A pesar de que tiene un carácter muy cálido pero al mismo tiempo muy frío, yo siempre lo admiré por su sabiduría y modales tan extravagantes y excéntricos. De hecho, cada vez que yo hablo con él, siempre me la paso muy bien, pues las historias que me cuenta de la mansión y de los sucesos que ha vivido aquí son realmente interesantes. Esa mañana que el misterioso mayordomo se acercó a mí, me contó acerca de una antigua leyenda folclórica irlandesa. La leyenda cuenta que en el Renacimiento existió un malvado rey de élite que mandó a construir un gigantesco castillo en Irlanda del Norte. Pero este rey era tan malvado y tan poco piadoso que durante el resto de su vida utilizó el castillo para torturar y asesinar de las maneras más inhumanas y sangrientas posibles a un sinfín de personas. Pero una vez que el rey falleció de viejo, las cosas no mejoraron, pues durante los siguientes siglos sus descendientes continuaron asesinando de forma tétrica y malvada a muchas personas. Sin embargo, también se dice que el último descendiente de esta familia malvada mandó a desenterrar los huesos del rey y con ellos ordenó hacer un instrumento musical, de manera que este instrumento sería el legado de la herencia de esta malvada familia. Al escuchar esto quedé muy confundido, y Ramsley notó mi confusión, así que me insinuó que posiblemente la leyenda pudiera ser real, ya que relacionando los hechos, puede que sea cierta, pues la historia de la mansión coincide con la leyenda, pues fue construida por encargo del conde Fernsby, el cual fue el que inició con la tradición de masacrar muchas vidas humanas desde los inicios de la mansión, y la tradición finalizó hasta el último descendiente, el cual falleció en el siglo XVIII.
Ramsley dice que no puede ser coincidencia que la leyenda y la historia de la mansión sean tan parecidas. Además que tanto en la leyenda como en la historia de la mansión hay un instrumento, según el mayordomo. El instrumento de aquella leyenda tal vez pueda ser el piano que está en la biblioteca. Les seré sincero, cuando Ramsley me planteó estas hipótesis, no pude evitar reírme un poco, pues si bien he vivido varias experiencias paranormales en la mansión, la verdad es que no suelo creer en las leyendas folclóricas. Mi día transcurrió normal, y una vez que estaba en mi cama a punto de dormir, recordé lo que Ramsley me había dicho y reflexioné en ello. ¿Qué tal si Ramsley tenía razón? No le quise dar más vueltas al asunto y me dormí. Conforme fueron pasando las semanas, la charla que tuve aquella mañana con él quedó en el olvido. Pero una noche pasó algo de lo más misterioso y aterrador que he vivido en mi vida. Pues mientras el personal de la mansión y yo estábamos durmiendo pacíficamente, un terrible y extremadamente fuerte sonido de piano se hizo notar en todo el lugar. Pero no fue una melodía o notas tocándose, sino más bien pareció como si algo o alguien hubiese dado con todas sus fuerzas un gran golpe al piano. Pero lo más tétrico y aterrador fue la fuerza con la que el sonido se escuchó, pues no exagero en decirles que también una fuerte y violenta vibración se pudo sentir en toda la mansión durante aproximadamente 1,5 segundos. Todos salimos de nuestras habitaciones asustados e intrigados de qué demonios había ocurrido. Y lo que realmente había sucedido fue justo lo que pensé, pues la causa del brutal sonido y de la violenta sacudida de la mansión fue que al enorme piano se le había roto una pata y este cayó al piso bruscamente. Pero aún así eso no lograba explicar cómo demonios pudo causar la violenta sacudida y fuerte sonido en toda la mansión. Al día siguiente llevé el piano con un especialista en instrumentos musicales para que lo reparase, pues el instrumento había recibido algo de daño por la caída. Fue hasta una semana después que las cosas se tornaron verdaderamente aterradoras y lúgubres. Resulta que los especialistas que estaban reparando el piano descubrieron un material extraño en el interior de la madera del instrumento. Los reparadores, al no saber qué era ese material, decidieron llevarlo a un laboratorio para analizarlo, y descubrieron que una gran parte del antiguo instrumento estaba hecha con huesos humanos. Pero no eran los huesos de cualquier persona, pues el ADN de los huesos coincidía con el del mismísimo conde Fernsby, fundador de la mansión Fernsby y una de las figuras más grandes de la historia de Irlanda del Norte, ya que su fama se debe a las torturas tan macabras y sangrientas que hacía en su mansión en la antigüedad. Esto fue un suceso muy escandaloso y polémico en la nación, pues básicamente eso confirmaba que la famosa leyenda folclórica que Ramsley me había contado era cierta. Muchos medios y personas curiosas durante mucho tiempo se quedaban fuera del cancel del enorme terreno de la mansión. La verdad es que en varias ocasiones tuve que llamar a la policía, ya que era muy molesto tener que lidiar con tantas personas fuera del lugar, pues toda Irlanda había quedado boquiabierta ante tal suceso. Por mi parte también quedé boquiabierto y aterrado en cuanto la noticia de este suceso llegó a mis oídos. Pero al menos ahora comprendía por qué el piano hacía esas cosas tan extrañas. Y en ese momento por fin ya pude saber que el rostro que se manifestaba sobre la madera del piano era el del conde Fernsby, pues en la mansión hay varios cuadros de él, y ahora se podía confirmar que el último descendiente del conde Fernsby fue el responsable de hacer ese piano con los huesos de su familiar. Y todo esto lo puedo confirmar, porque la mansión tiene un antiquísimo mausoleo familiar, el cual el abuelo no ha podido clausurar, pues la mansión y todo el terreno es patrimonio de la nación. Y en dicho mausoleo, yo mismo he bajado a sus profundidades, y justo donde el ataúd del conde Fernsby debería de estar, no hay nada. Simplemente un espacio vacío. El abuelo y yo, al enterarnos de esto, pusimos a la venta el piano, pues obviamente no queríamos tener un objeto con la esencia de una persona tan malvada y cruel.
El instrumento se vendió en una subasta por más de 10 millones de dólares, e inmediatamente el abuelo donó el dinero a la caridad. Desde ese día me he vuelto mucho más analítico con la historia que hay detrás de un objeto, pues nunca se sabe cuándo te toparás con una cosa, de alguna forma, poseída por un alma humana. Si el video te gustó, ¿podrías regalarme tu suscripción y tu pulgar arriba? Créeme que eso me motivaría a seguir creando contenido. Hasta la próxima.